Amaikaren puntua, berri mateak, errobos y preguntas. Amaitu ondoren, tartetxo bat egingo dugu, eta gero ya osokideak hartzeko. Al finalizar los preguntas haremos un pequeño receso y luego ya continuamos con el turno de ruegos y preguntas para el público. Bien. Vamos a ser breves también en los varios, ya que es el último pleno del año. Y una pregunta, bueno, para Gonzalo, y saber si hay prevista alguna actuación en la poli vieja de los vestuarios de las chicas de mantenimiento. Es decir, que hemos visto que hay goteras, que la puerta está rota, que las duchas no funcionan bien. Entonces, donde se cambian las chicas de baloncesto y de gimnasia rítmica. Bueno, gimnasia rítmica este año no hay. Quiero decir que están un poco, sabemos que son antiguos, tienen más de 40 años, pero si tenéis previsto hacer algo para mejorarlo, o sea, no renovar, que eso supone una inversión grande, pero sí para esas pequeñas cosas, como que la puerta esté rota, se pueden ir haciendo poco a poco. Pues con lo de la poli vieja me había sonado, la otra poli ya me has dejado un poco... Bueno, sí, eso lo tenemos previsto. Y más actuaciones en el polideportivo, pero sí. De esta manera, si hay una persona de mantenimiento allí, entonces, bueno, ya le consultaré a ver lo que hace. Unas fotos que están en un estado un poco lamentable para ser un polideportivo municipal. Y luego, por terminar, y porque se ha convertido en un clásico en varios, es el tema de las agendas de los liberados. A ver si a lo linchero no nos ha traído la actualización de todas. En los Reyes no creemos que no somos monárquicos. Eso vamos a pedir al año nuevo, a ver si conseguimos que las agendas de todos los liberados y no solo de uno estén al día. Eskerrik asko, Zoraida, Susan, Tamara, Aitor, Ernesto. Nada. A ver, una cosa muy rápida, simplemente. En el anterior pleno, cuando te volví a preguntar por enésima vez por los 30.000 euros de Tresnac, dijiste que, bueno, pues que habías hecho una consulta telefónica, pero que si queríamos algún informe, pues que lo podrías pedir. ¿Seguimos teniendo simplemente la valoración telefónica de que ese dinero lo tenemos que dar por perdido o hay alguna novedad? Disculpa, pero no hay ninguna novedad. Espero en el pleno de febrero antes poderte dar alguna novedad por escrito. Ya puedes perdonar. Asumo, es decir, no me cuesta pedir perdón cuando tengo que pedirlo. No he hecho ninguna gestión posteriormente. Vale, pues mira, te voy a dar una pequeña pista para encauzarte un poco. El 8 de abril de 2016 convocasteis una junta de portavoces, imagino que habrá acta, en la que el responsable de Bearguincha nos vino a dar las explicaciones pertinentes para atender la petición de los 30.000 euros para compensar el cobro de los trabajadores por debajo de convenio. Bueno, pues ya te he dado una pista de por dónde empezar a tirar del hilo. Y en esa reunión, además, el responsable de Bearguincha dijo en voz alta y sin sonrojarse, que Tresnac desde siempre había pagado por debajo de convenio. En aquel momento nos pareció escandaloso, una empresa que llevaba 28 años dando servicio, entre otros en este ayuntamiento, que el responsable de fiscalizar las cuentas dijera sin ningún problema que siempre se había pagado por debajo de convenio a los trabajadores. Y a pesar de que parece que estás un poco receloso o perezoso a la hora de tirar de este hilo, te recuerdo que en esa reunión también el responsable del Bearguincha, que era el encargado de fiscalizar las cuentas que presentaba la empresa del servicio, había dado el ok sin ningún problema a facturas de albañilería, cuando todos sabemos que en el CIP entonces no se daban clases de albañilería. Y en aquel momento el concejal de H. Bildu sacó el tema y parece que, en fin, esas cosas nos hacen reaccionar. Entonces, bueno, pues te invito a tirar de hemeroteca
tuvimos junta de portavoces el 8 de abril del año 16 y se hablaron de estas cosas. Yo creo que es suficientemente importante como para no seguir escudándose en, bueno, yo ya llevé a Hacienda los papeles y ellos verán. Bueno, no sé yo si a la Fiscalía o a Hacienda o qué pasó, porque tampoco tenemos ahí, vale, si tú lo dices, pero bueno, que escudarse en eso y ya está, con este tipo de cosas creo que son lo suficientemente graves como para reaccionar. Hay 30, estamos hablando en este mismo pleno en varias ocasiones de falta de personal, de falta de recursos, de falta de medios, no se hacen evaluaciones porque cuestan dinero y estamos regalando alegremente, solo nosotros, 30.000 euros sin ningún problema. Entonces, bueno, yo creo que habrá que hacer algo y, bueno, pues si realmente en la Fiscalía no ven ningún problema en que con dinero público se paguen facturas de albañilería en un servicio donde no hay albañilería, pues será eso lo que hay que asumir. ¿Qué vamos a hacer? Yo el expediente completo, quiero decir, por la documentación que llevé, lo preparó la interventora, lo visó la interventora y se trasladó. Y creo que fue a raíz de esta junta de portavoces posteriormente, en otras que hubo posteriores, donde se acordó que se llevase toda esa documentación. Al margen, espero poderte dar una solución, espero no, te daré una contestación antes no, el año que viene, como has dicho tú. Sí, Aitor, Ernesto, ninguna cosita más. Vale, damos por finalizada la sesión, le hacemos un breve tartecho y continuamos con las intervenciones del público. Eskerrik asko, tartetxo batik, jarraitzen dugu auzokideen galderekin, gracias por el tartecho y damos la palabra a todos los vecinos que deseen intervenir. Por favor, levantar la mano y os facilitaremos el micrófono para que quede grabado. Sí, José Ángel. Vale, puedo hablar. ¿Está enchufado, no? No. Entonces ya. Ahora, joder. Enchufa. Bien, muchas gracias, señor alcalde. Como vecino del municipio de Ortuella, quiero recordar este pleno y sobre todo al gobierno municipal que hará unos 2 años, pronto va a hacer 2 años, se hizo un decreto de alcaldía para la recuperación de un terreno en Urioste, supongo que con la intención de cumplir las leyes y los requerimientos que el Ararteko le hizo en reiteradas ocasiones. Ese decreto, un año después, fue vuelto otra vez a hacer, pero ya después de haber sido hechas las alegaciones pertinentes, se hizo un nuevo decreto y de esto viene a hacer ya dentro de poco, creo recordar, pues 1 año. En ese decreto que ya finalizaba, en teoría, en principio, las actuaciones del ayuntamiento, se le daba 2 meses a las personas que estaban ocupando el terreno para que lo dejaría en las condiciones iniciales. Entonces, han pasado ya cerca de 1 año y aunque entendiendo que por la situación que tenemos del COVID no ha funcionado perfectamente o correctamente o al 100% el ayuntamiento, sí que en principio han funcionado pues las oficinas, el servicio de... no puedo ni respirar. Digo que ha funcionado pues tanto el servicio administrativo como el servicio legal como el servicio técnico. Por lo que me pregunto a ver si este tema, el dar cumplimiento a ese decreto, sigue para adelante o porque ha sufrido algún trastorno, porque ha sufrido unos retrasos que no parecen lógicos, porque habiendo dado 2 meses, pues han pasado ya unos cuantos. Pregunto por eso y si hay algún motivo para que se haya dilatado y si también quisiera saber si van a seguir continuando con él. Muchas gracias. Eskerrik asko, José Ángel, y bueno, como comentaba, aunque parezca que no, pero Ernesto y yo a veces estamos de acuerdo, a veces los expedientes se dilatan.
En este caso se instó en ese decreto a la recuperación del terreno, se dio un plazo correspondiente, se presentó una alegación, un recurso a ese decreto y está pendiente de contestar el mismo. La intención es contestarlo tan pronto como se pueda y continuar con el cumplimiento de ese decreto o primero resolver ese recurso y luego posteriormente lo que proceda. Me vas a perdonar, pero es que no te he oído bien, entonces... Vale, pues ya, Sí, ya te oí. sí, disculpa. Está el decreto, al decreto se presentó un recurso y por parte del ayuntamiento queda pendiente contestar ese recurso que sería de mayo o junio o principios de julio, vamos, queda pendiente de contestar. Entonces ahora está en manos del ayuntamiento contestar ese recurso a ese planteamiento. Vale, pues muchas gracias. Es que recasco, José Ángel. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, Mónica. Mónica. A ver, voy a ser muy breve, porque es un poco reiterarnos con la postura que ya han expresado bastantes vecinos de La Ralera y de Golífar, pues bueno, cuando ha tocado nuestro punto, ¿no? Pero bueno, voy a leer un manifiesto de estos vecinos, yo incluida. Hoy es un día muy triste para los vecinos de La Ralera y Golífar. Una vez más, el equipo de gobierno ha puesto su maquinaria y nos ha pasado por el rodillo. Nos ha pasado por encima, sin posibilidad de consensuar y analizar el impacto real de este puente en nuestro entorno. De hecho, creemos que no ha habido participación, así como presentarlo enmarcado en el Plan General de Ordenación Urbana que se está desarrollando en estos momentos. Que viniera enmarcado es lo que pedíamos las asociaciones de vecinos de Sugorri, Ralera, Golífar, Bizirik, y nos han avalado más de 500 firmas. Muchas de esas 500 firmas son vecinos. Somos un municipio, o sea, un barrio con muy poca población, o sea que creemos que 500 firmas, la verdad es que es bastante. Ese puente no soluciona el problema de los pasos a nivel en Ortuella, porque para cuando se construya aún nos quedará otro, el más peligroso, el de más tráfico. Pero la construcción servirá para que vosotros os podáis publicitar en los medios de comunicación y en redes sociales. Durante esta reunión, de lo que me he dado cuenta, es que hay muchas cosas que no se han hecho, pero esto os va a ayudar a decir que algo sí. Para nosotros será un gigante de hormigón, que aumentará la amenaza y la incertidumbre sobre nuestro futuro, porque seguimos pensando que hay inseguridad en nuestros barrios. A pesar de que yo, bueno, me gustaría creeros, como muchos vecinos, pues que llevamos mucho tiempo esperando. Yo casi dentro de poco 20 años. Pero bueno, aquí hay mucha gente que lleva 40 años, que llevamos esperando, que nos están supeditados a un PERI, que aquí seguimos. Nos hubiera gustado escuchar a todos los concejales que con vuestro voto hoy nos habéis condenado y mirándonos a los ojos nos hubierais explicado las bondades reales de este puente en nuestros barrios, pero incluido en Ortuella. Pero no ha podido ser. El COVID os ha ayudado. Habéis preferido bajar la mirada y obedecer otras directrices que no son las nuestras, que como con vosotros no va la cosa, pero que sepáis que vuestros nombres son los que quedarán como los que sembrasteis los mimbres del fin de La Ralera y Golífar, así como nosotros entendemos el barrio. Muchas gracias. Y yo también os voy a pedir, bueno, el agradecimiento por las disculpas de Óscar, también disculpas porque hablamos siempre desde la pasión, entonces es verdad que hay algunos vecinos que se pueden, bueno, pues yo creo que extralimitar en lo que decimos, pero bueno, que entendáis que, bueno, que está en juego nuestro modo de vida. Gracias. Es que de casco, Mónica, bueno, creo que hemos hablado todo. Agradecer tu intervención, desde luego que no pretendemos ni vamos a condenar a nadie, continuaremos trabajando codo con codo para intentar entre todos mejorar y desde luego que no se trata ni, vamos,
hipotecar ningún barrio ni nada, buscar una solución, y creo que si puede ser en breve, y esperemos que esta legislatura podamos aprobar ese ansiado plan general de ordenación urbana que de alguna forma os dé tranquilidad, o esa tranquilidad, ese miedo que tenéis, al margen de continuar dando salida a todas las peticiones urbanísticas de terrenos comunales que se han realizado y que, bueno, pues durante un periodo de tiempo pues han estado, pues, por cuestiones paralizadas en el ayuntamiento, ¿no? Eskerrik asko. ¿Alguna intervención más? Vale, eskerrik asko ez guztiei, urte berrian eta ikusiko gara berriro, ia hobeto, abestia esaten duen bezala, y nada, feliz año a todos y todas, y eskerrik asko de verdad.